Makima revisa los cuernos de Paua. Dado su aspecto, menciona consumió demasiada sangre durante la batalla contra los zombies, por lo cual necesitará un drenado. Denji se sorprende. Makima le menciona es algo habitual, cada cierto tiempo se le realiza a fin de no se convierta en un demonio más aterrador y arrogante de lo que ya es. Dado ello, Makima le comenta a Denji, Paua estará fuera de servicio por un tiempo, así que le ha buscado un nuevo compañero, quien, entusiasmado por trabajar a su lado, se ofreció voluntariamente. Shark Fin no se resiste a ser presentado por Makima y se abalanza sobre Denji. Makima dice Shark Fin es demasiado violento, tanto que ni siquiera puede mantener una conversación. Sin embargo, él mismo asegura hará todo lo que su señor Chainsaw Man ordene. Finalizado el asunto, Makima le pregunta a Denji si se encuentra bien. Este le responde nunca ha estado mejor. Situación que aprovecha Makima para invitarlo a una cita mañana, que es el día libre de ambos. Al día siguiente se encuentran una hora antes de la acordada. Denji confiesa por Makima preguntarle cuánto tiempo lleva esperando, no pudo dormir de la emoción y está desde la madrugada en el lugar. También, apenado, comenta nunca ha tenido una cita, así que no tiene ningún tipo de plan. Makima responde tendrán un maratón de películas en el cine que durará hasta la medianoche. De función en función, Denji comienza a aburrirse y en cada película se cuestiona por qué las personas comparten la misma reacción al verla y en él no genera nada. Denji aparta un momento la atención de la pantalla para observar con discreción a Makima, percatándose ella, al igual que él, tampoco tiene ningún tipo de reacción. Desde ese momento, Denji se interesaría más por ver las reacciones de Makima. Finalmente, llega la hora de la última función. Makima le menciona a Denji, las personas dicen no entender la película y le pregunta si desea verla. Él, con honestidad, comenta no entendió ninguna de las anteriores, por lo cual cree, quizá, ver películas no es lo suyo. Makima confiesa, una de cada 10 películas llama su interés y esa cambió su vida. Intrigado, Denji acepta verla. En una de las escenas, Denji comienza a llorar. Inmediatamente se contiene por vergüenza de Makima le descubra. Al voltear a verla, se percata ella también está llorando. De camino a despedirse, Denji le dice a Makima recordará la escena final hasta el último de sus días. Ella comenta esa película hizo que valiera la pena el costo de todas las anteriores. Denji le pregunta si cree él tiene corazón. Ella se aproxima a su pecho para escuchar sus latidos. Makima le responde si tiene y, acto seguido, se marcha. En su camino, Denji recuerda a Makima y sus palabras. Ahora, convencido de tener un buen corazón, realiza una obra de caridad, convenciéndose puede apreciar las cosas lindas gracias a él. Denji reflexiona sobre cómo el simple hecho de hablarle a Makima hace que todas sus preocupaciones desaparezcan. Dado ello, recordándole prometió le daría cualquier cosa que él quisiera si reúne los fragmentos del demonio pistola. Decide será una cita de verdad, por lo tanto se compromete a nunca enamorarse de nadie más. Justo momento en que comienza a llover, Shark Fin se alegra por la lluvia, revelando su presencia. Denji le regaña y ordena permanezca encubierto, pues de otro modo tendrán que regresar a caminar entre callejones. Para evitar la lluvia, Denji ingresa a una cabina telefónica. Al poco tiempo, una joven también entra. Ella le saluda, conversa un poco y comienza a llorar. Denji le pregunta por qué llora. Ella le responde, su rostro le recuerda a su perro que falleció. Denji, confundido, le pregunta si se parece a un perro. Ella se disculpa. Denji comienza a sentirse mal y, de su boca, saca la flor que se comió, la cual fue una muestra de agradecimiento por su donativo. Denji le da la flor a la chica, momento preciso en que deja de llover. La chica le dice tiene un trabajo de medio tiempo en una cafetería ubicada en la calle Encrucijada y le gustaría pudiera visitarla para regresarle la atención por la flor.
Al llegar a su trabajo, la chica descubre Denji ya se encuentra ahí. Se dirige hacia él para comentarle llegó mucho más rápido que ella. Denji le confiesa solo está ahí para recibir su premio. Ella se sienta a su lado, le pregunta si quiere compañía y pide a su jefe un par de cafés. Él le responde, ella está para servir café, no para tomárselo. Ella menciona no hay clientes, pues solo llegan por las mañanas. El jefe accede. La chica le pregunta a Denji si le gusta el café. Él contesta que sí y se lo toma. Sin embargo, su rostro le delata. La chica se percata de ello, riéndose de él mientras toma su hombro. Denji comienza a sospechar, él le gusta. La chica se presenta como Erese y le pregunta a Denji por su nombre. Él responde, pero en sus pensamientos pide ayuda a Makima, pues presiente se enamorará de ella. Aquí apresura a su nuevo compañero, el demonio ángel, a retomar el trabajo después del breve receso, puesto que, ahora que se conoce la ubicación del demonio pistola, se hará una expedición para unirlo y quiere aumentar su récord de muertes de demonios grandes para elevar su reputación y ser parte de ella. Sin embargo, el demonio ángel menciona no querer trabajar más por el resto del día. Aquí lo amenaza con poder reportarlo como inservible y, de tal modo, sería asesinado como un demonio. Él responde, preferiría eso que trabajar. Aquí recuerda el momento en que Makima le asignó como compañero al demonio ángel, describiéndolo como el agente más fuerte de la División 4, después del capitán Kishibe, pero es muy perezoso. Por lo tanto, si desea un puesto en la expedición, debe aprender a utilizar su potencial. Makima menciona el demonio ángel aniquiló a toda su aldea, sustrayendo el tiempo de vida de cada ser para transformarlo en un arma con simplemente tocarlos, y le revela a Aki su katana es una de esas armas, por eso tiene poderes únicos como cortar fantasmas. Makima le reitera a Aki no le pide se lleve bien, pero de ser necesario finja hacerlo, pues debe utilizarlo para su propio beneficio. Aki le informa al demonio ángel ha eliminado un demonio y le pide evite tocar su sangre. El demonio ángel encuentra el cuerpo de un humano, un civil cazador de demonios, cuya parte inferior fue aparentemente devorada por el demonio. Aki le pide utilice su poder para acabar con el sufrimiento del hombre, sin más dolor. Él se niega, afirmando primero ser demonio antes que ángel. Dado ello, Aki lo hace y le confiesa no puede fingir llevarse bien con él. Denji ha visitado la cafetería donde trabaja Erese durante toda una semana. Sin embargo, antes de entrar, siempre piensa en Makima, afirmando su corazón le pertenece, pues gracias a ella lo encontró, pero su cuerpo tiene otros planes. Erese, por el tiempo que lleva conviviendo con Denji, se entera nunca ha ido a la escuela y es un cazademonios. Mientras ella intenta enseñarle a leer, este último comenta le habría gustado ir a la escuela si fuera con ella, así hubiera sido divertido. Erese le pregunta si quiere intentarlo, invitándolo a explorar la escuela esa noche. Un hombre conversa con el demonio Taifu, intrigado por conocer por qué los demonios desean el corazón de Chainsaw Man, le pregunta sobre ello. Taifu, en un principio, se niega a responderle y le ordena limitarse en cumplir con el contrato. No obstante, tras el hombre recordarle de cumplir con él, le permitiría utilizar sus poderes de por vida y, por lo tanto, deberían conocerse mejor el uno al otro. Le responde es porque Chainsaw Man ha estado matando muchos demonios. El hombre asegura los demonios no son muy listos, puesto que los cazademonios no son sangre fría, revelando una vez acabó con uno de ellos, utilizando a su esposa e hija como carnada, y al mostrarle sus restos, le permitió tomar su vida sin siquiera pelear. Denji y Erese exploran la escuela. Ella le pide la tome de la mano, ya que siente un poco de miedo. En sus pensamientos, Denji se disculpa con
Makima, asegurando, aunque no quiere hacerlo, su cuerpo actúa por sí mismo y no puede evitarlo. Después de bromear durante un rato, Erese comienza a cuestionar a Denji sobre si le gusta su estilo de vida, arriesgar su vida en cada pelea contra demonios, además sobre si el lugar donde trabaja es realmente bueno. Denji responde sin dudarlo, es un buen sitio, tiene 3 comidas al día y una cama para dormir, pero después de escuchar a Erese decir eso, lejos de ser asombroso, es el estándar mínimo de Japón, comenta pensar en todo eso hace que su cerebro se sobrecaliente. Ella le responde si quiere enfriarlo. Erese conduce a Denji a la piscina de la escuela y lo invita a nadar. Él le confiesa no sabe hacerlo. Erese se despoja de todas sus prendas, le pide a Denji haga lo mismo y le aconseja no se preocupe, ella le enseñará todo lo que no conoce. Comienza a llover. De regreso al interior de un edificio, Erese le hace la misma pregunta que Aki le hizo al demonio ángel sobre cuál de las ratas de las fábulas de Esopo prefiere ser, la rata del campo que vive segura pero con mala comida, o la rata de la ciudad con la mejor comida pero siempre en grave peligro. El demonio ángel responde la rata de campo, pues es ahí donde está su corazón. Sin embargo, Makima lo atrapó y lo trajo a la ciudad, en donde está dispuesto a correr los riesgos que conlleva el acompañarlo. Por su parte, Denji responde prefiere ser la rata de la ciudad por la comida y diversión que hay. Erese le pregunta si la diversión y la comida es todo lo que le importa. Él le dice que sí. Ella le invita a una cita en un festival local, asegurando será muy divertido y habrá comida deliciosa. Denji acepta, siempre y cuando sea después de su trabajo. Erese se dirige al baño. En el trayecto se encuentra con el hombre contratado por Taifu. Denji, estando a solas, le confiesa a Pochita estar enamorado de Makima y Erese. Por su parte, Erese intenta huir del hombre. Con desesperación, corre sin rumbo fijo. Terminando en la terraza, en donde, al no tener escapatoria, le pregunta qué es lo que quiere. Él le responde un trozo de su piel y uno de sus ojos serán suficientes para atraer a Chainsaw Man, dispuesto a ofrecerle su vida sin resistencia. El hombre se acerca a Erese. Ella se defiende y lo ataca. Erese termina con la vida del hombre y le pregunta a Taifu si fue quien provocó la lluvia. Él menciona no tenía idea que ella estuviera ahí. Erese le dice lo pasará por alto si le obedece por un tiempo y le ordena deshacerse del hombre. Al día siguiente, en el festival, después de disfrutar durante un rato, Erese lleva a Denji a un lugar en lo alto en donde pasar un tiempo a solas, el cual, por recomendación de su jefe, es el mejor sitio para disfrutar de los fuegos artificiales. Erese le confiesa, Denji ha estado pensando mucho en él y lo difícil que debe ser su vida. Por ello, le pide renuncie a su trabajo y huyan juntos, asegurándole protegerlo y hacerlo muy feliz. Denji, sorprendido, le pregunta a dónde irían. Ella le responde puede pedirle a un conocido un lugar donde nunca puedan encontrarlos. Denji le dice por qué haría algo así. Ella confiesa porque le gusta. Erese comienza a sentir la inseguridad de Denji y le pregunta si ella no le gusta. Él responde que sí, pero justo ahora comienza a disfrutar de su trabajo. Hace poco recibió un reconocimiento, ya le permiten andar sin ser monitoreado. Está aprendiendo a manejar las actitudes de sus compañeros. Empieza a llevarse un poco mejor con un viejo compañero. Además, ha encontrado una meta laboral. Denji le pregunta a Erese si no es posible pueda trabajar y seguirla viendo. Ella le responde comprende lo que sucede, asegurando le gusta
mata a alguien más. Los fuegos artificiales comienzan. Reze besa a Denji, le arranca un pedazo de su lengua, lo ataca y advierte se llevará su corazón. Shark Fin aparece para salvar a Denji y lamenta tardar en identificarla por su aroma. Reze se transforma en Bob Geo. Reze pelea contra Shark Fin. Este último, reconociendo no tiene oportunidad de vencerla y que Chainsaw Man está gravemente herido, se limita en esquivar sus ataques y, a la vez, protegerlo. Sin embargo, al ser impactado por uno, se percata su plan no funcionará por mucho tiempo, por lo que se dispone a pelear. Ante ello, sospechando se trata de un miembro de la División 4, Reze le ofrece dejarlo huir si a cambio le entrega a Denji. Shark Fin se niega y la ataca, pero fue inútil, pues sin esfuerzo ella lo vence. Al lugar llegan un grupo de civiles cazademonios. Reze, sin piedad, también los elimina. Regresando su atención hacia Shark Fin, se percata a oído, llevando consigo a Denji. Aki acude a las instalaciones de entrenamiento de la segunda división de exterminio de demonios por invitación de su antiguo compañero Nomo, llevando consigo al demonio ángel. Este último, de camino a la salida, tras escuchar la conversación entre él y Nomo relacionada con el plan de Nomo de, en 5 años, ser vicecapitán de la división y querer contar con él de regreso en su equipo, le pregunta a Aki si no le ha dicho. Para ese entonces él habrá fallecido. Aki le pregunta quién se lo dijo. Él responde fue Pawa. Nomo interrumpe su conversación solicitando rápido su asistencia, pues un miembro gravemente herido dice ser de la división especial. Aki, al ver a Shark Fin, lo confirma y le pregunta qué le sucedió a Denji. Él, con sus pocas fuerzas, le dice fue Bomb Geo, aliado de Gun. Aki, sorprendido, le pregunta cómo conoce esa información. Bim se niega en responder, pero ante la amenaza de Aki de no hacerlo, terminará con su vida. Responde si se lo revela, será eliminado, pues fue una promesa que le hizo Makima. Fin, con horror, grita Bomb ha llegado. Al escuchar la voz de Reze, Denji recobra la conciencia. Nomo pide a Aki se retire, contacte a la oficina principal y a todos los agentes de la División 2. Aki se disculpa con Nomo por marcharse. Él le dice le debe una. Reze pide auxilio, asegurando un demonio la persigue. Sin embargo, al ver su plan no funciona, se dispone a acabar con todos. Llegan algunos de los refuerzos. Los agentes atacan a Reze. Ella responde. Nomo alerta a toda la división. Sufren del ataque de un demonio. El vicecapitán llega en el momento justo para salvar a Nomo, pero él tampoco es capaz de acabar con Reze. Los miembros de la División 4 abordan un auto para huir. Aki pide al demonio ángel alimente con su sangre a Denji y Shark Fin. Con disgusto accede y le pregunta por qué no conduce. Frente a ellos aparece Reze, mostrando las cabezas del vicecapitán y de Nomo. Reze confiesa a Aki haber acabado con ellos solo para demostrar su poder y, de tal modo, no cobrar más vidas. Por lo tanto, le pide la entrega a Denji. Aki se niega, conduciendo a toda velocidad para intentar huir. Reze los persigue. Cuando intenta eliminarlos, aparece Violence Fin como refuerzo para detenerla. Violence Fin golpea con todas sus fuerzas a Reze. Al percatarse es mucho más fuerte que él, ordena a Kobeni retirada y huye.
Kobe intenta huir también. Sin embargo, sus piernas no le responden por el miedo que siente, por lo cual ruega por su vida a Arese, asegurando renunciará a su trabajo. Ella simplemente la ignora y parte de nuevo tras Denji. El demonio ángel menciona a Aki. El chico Chainsaw Man despertó, pero Bombgeo está justo detrás de ellos. Aki ordena no pueden entregarle a Denji. Denji se transforma en Chainsaw Man, dispuesto a pelear con Arese, a pesar de las advertencias de Aki de no hacerlo, ya que no le han dado suficiente sangre. Denji confiesa cuando sintió estar al borde de la muerte, reflexionó cada mujer que ha conocido, ha intentado acabar con su vida. Todas solo se preocupan por el corazón de Chainsaw Man y ninguna por el de Denji. Arese le comenta no haber mentido cuando dijo le gusta. Aki le pide a Denji deje de escucharla, pues intenta engañarlo. Él le revela estuvo a punto de convencerlo, pero ya nada importa, pues tiene a Makima. Arese le pregunta si es la mascota de ella, mencionando incluso si hubiera aceptado huir con ella hubiera sido inútil, y le confiesa repetirse de haberlo besado. Denji le dice a Arese está bajo arresto. Ella le pide se acerque para enseñarle a pelear. Él le responde quiere aprender todo. Denji y Arese pelean. Ella le dice no ha usado todo su poder y para ello debe entender cómo funciona. Entre las ruinas, Arese camina pisando los cuerpos de cazadores, llevando consigo a Denji. Aki aprovecha a Arese, ha bajado la guardia para cortarle el brazo con el cual cargaba a Denji. Aki pelea contra Arese, sin embargo, consciente de su poder solo le permite ver el futuro por un par de segundos y ello no implica puede reaccionar a tiempo, se enfoca en tomar la mejor decisión posible. Arese ejecuta un ataque final, pero Violet Finn reaparece justo a tiempo para salvarlo. Arese revela le queda poca sangre. Violet Finn y Aki se determinan en acabar con ella, momento en que llega Taifu. El demonio ángel explora las ruinas, encontrando a una mujer moribunda, de la cual, disculpándose, bebe de su sangre, asegurándole irá al cielo. Posteriormente, lleva su cuerpo para curar a Denji. El demonio ángel, consciente de la catástrofe, pide a Denji elija entre dejar a Bombgeo, le arrebate la vida o él la destruya. Denji responde Arese es demasiado fuerte. El demonio ángel pide a Sharkpin de consejos sobre cómo luchaba Chainsaw Man. Él responde Chainsaw Man utilizaba las cadenas de sus motosierras para balancearse entre las estructuras. No obstante, Denji, contrario de ello, le pide se transforme en tiburón para cabalgarlo. Denji y Vim parten a pelear. La intensa batalla desata fuertes vientos. Aki, el demonio ángel y Violet Finn se resisten para no ser arrastrados. Sin embargo, el demonio ángel no puede soportar. Aki lo sujeta de la camisa. Él le aconseja no se preocupe, pues acepta que si llegó su momento no es nada grave, ya que lo ha estado esperando desde hace tiempo. La corriente toma más fuerza. Aki ya no puede sujetarlo. Por un breve instante recuerda a una persona, lo que le da las fuerzas necesarias para reaccionar y tomar su mano. Aki finalmente lo resguarda. Él le pregunta por qué lo tomó de la mano, si es acaso quiere morir.
Aki responde no y le pide le diga cuánto se redujo su tiempo de vida. Él menciona 2 meses. Aki le pide si desea morir, lo haga en un sitio lejos de él, puesto que está cansado de las personas mueran frente a sus ojos. Taifu da parte de su sangre a Arese, ella recobra su poder. Arese deja inconsciente a Bill, restando solo Denji. Sin fuerzas, Denji no representa peligro para Arese, quien con facilidad le destroza uno de sus brazos para pedirle con el restante se abre el pecho. Denji le responde si en verdad eso es lo que ella quisiera, lo habría hecho desde la primera vez en que se vieron. Arese la amenaza con no hay sitio a donde pueda huir. Él le dice está equivocada, pues le enseñó a nadar. Arese le destroza su brazo restante. Denji la encadena a él y se lanza al mar. Arese le pregunta a Denji por qué la revivió. Él le menciona si la arresta no se sentiría bien con ello. Vive por ahora su mejor momento, pero de hacerlo las cosas empeorarían. Ella le dice si no cambiaría de opinión si decide acabar con él justo ahora. Denji le menciona para él la mejor forma de morir es a manos de una hermosa mujer. Ella confiesa todo fue mentira y utilizó sus técnicas de entrenamiento para conquistarlo. Arese admite su error en dejar la pelea se prolongara y parte. Denji la detiene preguntando si puede huir con ella, asegurando de pelear juntos tienen más posibilidades de escapar. Ella le pregunta si es consciente de dejarla ir sería cómplice de una asesina. Él responde después de todo aún le gusta y no puede hacer nada. Denji le dice la esperará en el café esa tarde. Kishibe revela a Aki, la chica que Denji conoció es un soldado soviético, raptada y entrenada desde su infancia para servir a su gobierno. Makima se encuentra con Arese en lo que ella llama como el campo de las ratas, un lugar que disfruta por su calma. Makima, con el apoyo del demonio ángel, se deshace de ella. Acto seguido, le pregunta al demonio ángel por qué no obedeció en venir con Aki, si es acaso no quería Aki eliminara a una chica. Él responde, es un ángel después de todo. Arese se pregunta por qué no acabó con la vida de Denji la primera vez en que se vieron y le confiesa, tampoco nunca fue a la escuela. Denji aún espera por ese en la cafetería. Sin embargo, el dueño le dice tiene que cerrar, aconsejándole acepte no era para él, vivía en mundos diferentes y pronto conocerá a la chica indicada. En ese momento entra Pawa, quien siguió el rastro del aroma de Denji. Al verlo, cree las flores son para ella. Denji, antes de dárselas, prefiere comérselas.